nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres empleadas trabaja en la agricultura, según la ONU. En este día, se reconoce a las mujeres rurales como eje central del desarrollo sostenible en su rol fundamental para la seguridad alimentaria y la superación de la pobreza. ¿Por qué celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales? ¿Cuál es su relevancia cultural? ¿Cuáles son las problemáticas que debe afrontar en un país como Colombia? ¿La agricultura aún es considerada como un oficio masculino? Falta de garantías por parte del Estado. Las mujeres y niñas rurales se están convirtiendo en creadoras de una resiliencia climática. Mi nombre es Rosario Suárez de Sotelo, vivo en la vereda de La Victoria del municipio de Jerusalén. Tengo 65 años y hace 10 años que estoy trabajando en el campo. A mí me parece muy importante de que nos reconozcan como mujer rural para el Día Internacional de la Mujer, para que así nos reconozcan como líderes y como mujeres que nosotros somos capaces de hacer cosas, no solamente en el campo, sino también en las actividades domésticas que tenemos. La organización que nosotros manejamos de mujeres rurales en el municipio se llama Asosemillas de Paz y nosotros hacemos actividades que estamos haciendo de banco de semillas y también estamos recopilando saberes de las plantas medicinales. Pues los desafíos de las mujeres rurales que tenemos que afrontar los pueblos todavía son muy machistas y todo, y entonces no nos reconocen como mujeres de que somos capaces de hacer cosas. El Estado sí nos ha colaborado en muy poco, pero sí fuera que nos ayudara más como mujeres rurales, porque nos ha tocado trabajar mucho con las uñas y todo, entonces sí nos gustaría que el Estado, el gobierno nos colaborara con más proyectos y con más, que fuera más fáciles y menos papeleo para acceder a un proyecto. Sí le digo a todas las mujeres que nosotras en el campo podemos hacer muchas cosas, no solamente que los hombres son los que hacen, sí los necesitamos para las fuerzas fuertes que tenemos, pero nosotras como mujeres rurales nos podemos defender de muchas cosas en el campo y sí es muy bueno que nos dediquemos también al campo, que nosotras podemos hacer más cosas. Gracias y chao, y los espero por allá en mi vereda. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Oriana Zapata Ochoa. Yo soy antropóloga, especialista en políticas del cuidado con enfoque de género y gestora educativa de economía solidaria en la cooperativa Confiar. Bueno, pues esta invitación es muy importante porque creo que es una invitación para conmemorar la importancia del Día de la Mujer Rural en un país como Colombia. Principalmente creo que la importancia de este día tiene que ver con un reconocimiento político en relación a la población campesina y a la población que habita el campo en Colombia, porque pues hasta hace muy poco, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia pues falló a favor de una acción de tutela que interpusieron alrededor de 1.700 personas campesinas en Colombia, en la cual le reclamaban al Estado pues la posibilidad de ser contados en uno de los instrumentos más importantes en Colombia, que es una encuesta nacional. Esta encuesta pues tiene que ver, se ha llamado el censo. En este censo pues anteriormente no se incluía información específica sobre la realidad de personas que habitan el campo en Colombia, y los campesinos y las campesinas interpusieron pues esta acción de tutela con la posibilidad o revisando la posibilidad de estar incluidos en cifras oficiales, en indicadores oficiales que nos informen sobre el tipo de vida que llevan en el campo, cuáles son esas características culturales, sociales y políticas que los definen como sujetos políticos en un país como Colombia. Esta es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la población campesina, y esta es una deuda que aún no está saldada, a pesar de que
Como dije antes, en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia falló a favor de esta población. Muy importante reconocer este aporte de la cultura campesina en nuestro país. Estamos hablando de una población que históricamente ha sido excluida de muchos procesos políticos, de muchos procesos de participación política, de democracia participativa y pues desde siempre ha habido un conflicto asociado a las tierras en Colombia. Este conflicto asociado a la tierra en Colombia, a la tenencia de la tierra en Colombia, ha incluido a la población campesina y esto pues ha afectado directamente generación tras generación a esta población, lo que nos ha llevado por supuesto a revisar y a entender que las personas que habitan el campo en Colombia son las principales víctimas del conflicto armado y esto por supuesto tiene mucho que decirnos, tiene de largo y de ancho como información oficial en nuestro país. Bueno, entonces principalmente la información relacionada con el conflicto en Colombia pues es lo que nos tiene que prender alarmas sobre la conmemoración de un día como el Día de la Mujer Rural. ¿Cómo afecta la guerra a las mujeres en zonas rurales o en zonas campesinas? A mí me gusta llamarlas mucho más zonas campesinas que rurales, porque el nombre de campesino y campesina lleva consigo una información de historia política. Hay una vinculación directa entre habitar un territorio y las experiencias que ese territorio hacen sobre la vida de las personas y hay una relación directa de esto con la historia en Colombia. Entonces el campo ha sido ese escenario fundamental desde el cual se han disputado conflictos muy importantes asociados a la tierra. Las mujeres, el trabajo de las mujeres campesinas es un trabajo que ha sido históricamente invisibilizado. Ha sido un trabajo que, así como el de mujeres en zonas urbanas, también es invisibilizado, pues el de las mujeres campesinas es doblemente invisibilizado. Y es que no hay unas cifras oficiales que nos hablen de la situación real de las mujeres en el campo. No tenemos un instrumento de medición oficial mediante el cual el Estado puede hablarnos de la situación real de las mujeres en el campo. Y cada vez la representatividad política opaca más escenarios de participación de mujeres campesinas. Y esto ocurre porque la vida doméstica o la vida de cuidados, el trabajo de cuidados en el campo es un trabajo que le impide a las mujeres la participación política en escenarios de toma de decisiones, en escenarios de participación política. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque las formas de participación política que definimos desde nuestro Estado, desde nuestro país, son vitales para la transformación social. Y si no hay mujeres campesinas allí, si no tenemos la vocería de mujeres campesinas en estos escenarios, entonces esto va a devenir en un déficit de participación, en un déficit de comprensión de la realidad de mujeres en sus territorios. Las mujeres campesinas tienen sistemas de participación muy autónomos, y que además hay que rescatar y que hay que visibilizar con mucha más fuerza, porque son mujeres que les ha tocado desde su propia experiencia y con sus propias herramientas construir escenarios de encuentro desde los cuales puedan resolver asuntos de su vida cotidiana, asuntos de su vida política que no están siendo resueltos por un Estado que, como dije desde el principio, pues no está teniendo en cuenta esta situación de vida rural o vida campesina. No se está teniendo en cuenta estas características y por lo tanto son estas personas las que deben resolver desde su propio territorio la manera en la que deben participar y en la manera en la que deben transformar desde la participación política su propia realidad.
Bueno, entonces el trabajo de las mujeres campesinas es vital para entender cuál es su aporte en procesos de construcción política en Colombia. El aporte y el trabajo de las mujeres campesinas debe ser contado para poder entender cómo ese trabajo aporta a la posibilidad de la producción agrícola en el campo. Sin el trabajo de las mujeres campesinas asociado con procesos domésticos, asociado con el sostenimiento de las fincas o el sostenimiento de las viviendas en donde habitan, no podemos entender cómo es posible la producción agrícola. Esta vinculación hay que hacerla, hay que empezar a contar esas horas de trabajo de las mujeres en el campo, que además no son horas solamente dedicadas a la vida doméstica, son horas también dedicadas al trabajo agrícola, y este trabajo debe empezar a ser visibilizado y debe empezar a ser visto como la posibilidad de sostener una producción agrícola fuerte y estable. La vida rural o la vida campesina tiene unas particularidades muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de la conmemoración de un día como este. Un día de la mujer rural o de la mujer campesina es un día para reconocer la forma en la que las mujeres han creado sus propias herramientas para la participación política en sus territorios, sus propios escenarios de participación que están vinculados a través de procesos educativos, a través de procesos políticos comunitarios, incluso a través del aporte de las mujeres en la crianza y en el cuidado, en el trabajo de cuidados desde su hogar, desde su casa. Este tipo de aportes son importantes y hay que empezar a revisar también cuáles son las estadísticas que nos arrojan oficialmente los niveles de empobrecimiento en el campo, porque esto cada vez se va a ver más reflejado en la mujer. Las condiciones de precarización laboral, las condiciones de poco acceso a la educación pública de calidad, las condiciones de pocas oportunidades de vinculación con procesos políticos participativos y la poca participación que tienen las mujeres también en procesos recreativos para el ocio y para su tiempo libre, nos está hablando de una situación de afectación a sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una afectación muy fuerte de las mujeres que habitan el campo en toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales, ya que el acceso a la educación, a la salud, al trabajo en el campo son cada vez más precarios y cada vez se diferencian mucho más de los escenarios urbanos. En esta medida, entonces, hay que empezar a reconocer el esfuerzo de las mujeres en el campo, de las mujeres campesinas, para estudiar, para acceder a la salud, para acceder a escenarios de participación política, para poder vincularse con procesos de participación económica. Y esto pues es cada vez más importante porque mientras los hombres hay una brecha grandísima entre el acceso a la vida pública por parte de los hombres y el acceso a la vida pública por parte de las mujeres. Hay una diferencia muy grande en este acceso y las mujeres que habitan el campo pues cada vez están más relegadas a escenarios domésticos, es mucho más difícil que puedan acceder al mundo público o al mundo en el que pueden ver reflejados el cumplimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. Entonces hay una gran deuda de toda la ciudadanía, de todo este país y con las mujeres rurales. Hay que poner nuestra mirada allí, hay que entender que la afectación de esos derechos económicos, sociales y culturales están mucho más fuertemente afectando a la población de mujeres campesinas. Hay que tener en cuenta además que necesitamos una reforma integral del acuerdo de paz. Esta debe convertirse en una movilización por generar políticas públicas que beneficien al campesinado en Colombia, y en esto tenemos que hacer especial énfasis en la tenencia de tierras por parte de las mujeres en el campo, que cada vez es menor. Las mujeres cada vez son menos las dueñas de las tierras, no aparecen como dueñas de estos territorios,
o de una propiedad privada, por decirlo así, y en esa medida esto dificulta pues todo lo relacionado con sus derechos económicos y digamos que la no tenencia de tierra por parte de las mujeres pues va a verse reflejada en una mayor precarización en la vida laboral, en la vida económica, incluso en sus derechos a la salud y a la educación. Entonces, la reforma rural integral del acuerdo de paz debe incluir con especial atención a las mujeres que históricamente han sido vulneradas en su derecho al acceso a la tierra y que históricamente han estado relegadas a este derecho económico y que debemos tener pues una especial atención allí entonces para entender que es una de las principales deudas políticas con las mujeres en Colombia. Para terminar, me gustaría mucho hacer énfasis en los grandes aportes culturales que, aunque no aparecen oficialmente en las estadísticas de nuestra historia como país o como población colombiana, pues han existido también y que gracias a la academia y gracias a los procesos de investigación hemos podido identificar. Los grandes aportes en relación al trabajo de las mujeres campesinas están relacionadas con el sostenimiento de la vida productiva en el campo. La vida productiva en el campo se debe a la vida reproductiva. Sin la vida reproductiva no es posible una vida productiva y las mujeres en el campo, las mujeres campesinas son las principales activistas del trabajo doméstico, son las principales trabajadoras, las que sostienen de manera incluso invisibilizada la posibilidad de una vida rural digna, a través de la preparación de sus alimentos, a través de los procesos de crianza con sus hijos, hijas, nietos, nietas, a través incluso de la lucha por sus territorios, porque tenemos mucho por agradecerle también a las mujeres campesinas que han dedicado su vida a la participación política y a la defensa ambiental de sus territorios, a la defensa digna, por una vida digna en sus territorios. Hay mucho por agradecer allí y hay muchas mujeres que incluso teniendo una casi hasta triple jornada, porque están teniendo una vida doméstica activa, están teniendo una vida relacionada con el trabajo en el campo y están teniendo una vida relacionada con la lucha de sus derechos, por la defensa de sus derechos y por la defensa a una vida digna en el campo. Hay muchas mujeres lideresas, muchas mujeres activistas que participan políticamente y que se están echando encima 3 jornadas laborales que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, para ellas, en este día, pues hay que conmemorar su compromiso, hay que conmemorar su perseverancia, la capacidad de trabajo aún sin ser reconocido. Entonces es muy importante que esta celebración incluya esta conmemoración, que podamos destacar la posibilidad de estas mujeres de participar en la esfera pública, luchar por salir de la vida doméstica y de la vida privada, incluso armonizar estas dos vidas, porque las mujeres campesinas tienen la posibilidad de ver lo comunitario como una esfera en donde se incluye a la familia y a la vida doméstica. Y esto es algo que tenemos por agradecerle infinitamente a las mujeres rurales de nuestro país y de América Latina. Entonces, que sea un buen momento para conmemorar el trabajo, para visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo y para reconocer que la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales es una deuda, y para reconocer que la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales hacen parte de una de las reivindicaciones que tenemos pendientes, de una deuda grandísima e histórica que tenemos con sus derechos y que es hora ya de visibilizar cada vez más a estas mujeres, de darles más voz a ellas, que son las que reconocen y saben cuáles son las principales problemáticas en su territorio.
Entonces, que sea un día para visibilizar estas luchas, que sea un día para que cada vez sean ellas las que puedan salir más a la luz y compartirnos sus propias experiencias, que sea un día para que la armonización de esas esferas pública y privada pues lleguen a buen término y podamos entender con mayor claridad lo que está sucediendo en nuestro país con la población campesina, con los territorios campesinos y con esta lucha histórica por una vida digna que está incluida además en una reforma integral agraria que hace parte del punto 1 del acuerdo de paz que tenemos en marcha en nuestro país. Entonces, que sea un día para esto. Muchas gracias por esta invitación. ¿Por qué conmemorar el 15 de octubre como el Día de la Mujer Rural en Colombia? Bueno, las conmemoraciones, y en este caso muy particular la conmemoración del Día de la Mujer Rural en Colombia, es fundamental para reconocer todo el camino que todavía nos queda por recorrer para proteger y preservar la vida y las condiciones dignas de esa vida de las mujeres y las niñas en el campo. Uno de los asuntos que más conflictúan estas relaciones de campo-ciudad es justamente esa división en donde la ciudad comprende al campo como una despensa, algo que hemos visto mucho en esta pandemia, lo cual, por supuesto, de alguna manera rescata su importancia, pero no del todo, porque si se considera simplemente una despensa, solamente estamos pensando en lo que se puede extraer, ¿no? Es una lógica extractivista desde la ciudad hacia el campo. Esta lógica extractivista y esta no atención a los problemas propios de la ruralidad colombiana, como por ejemplo la del acceso a la tierra, afecta a todas las personas, al campesinado, a las mujeres y a los hombres rurales, pero de una manera diferencial a las mujeres y a las niñas en la ruralidad. ¿Por qué? Porque allí se suman, como las intersecciones, se suman en las del campo la condición de género, la condición de ser mujer o ser niña y la condición de estar viviendo, habitando y defendiendo su territorio en la ruralidad. Esto pues se ha identificado que además en el marco de la crisis actual que se ha denunciado de una emergencia, de una crisis nacional por feminicidios donde las cuentas no son tan claras, pero aproximadamente 359 mujeres han sido asesinadas en razón de ser mujeres, es decir, se han dado feminicidios, más otras cuentas, ¿no? Estas cifras no son del todo precisas siempre, pero lo que nos dicen es que hay una sociedad patriarcal que todavía pone en un lugar inferior la vida y las necesidades y los derechos de las mujeres y de las niñas. A esto, como digo, se suman las necesidades de vivir en el campo, de las no resoluciones de cómo ha afectado, por ejemplo, de manera particular el conflicto armado a las poblaciones en el campo y de cómo justamente se requiere una construcción de paz con un enfoque rural. Una de las grandes solicitudes de las defensoras de la vida y el territorio en el campo es justamente que, ya que no hay un conflicto que sea suyo, ¿no? O sea, las mujeres en el conflicto han quedado atrapadas, pero son muchas veces las mujeres las que son defensoras del territorio, porque esta conexión entre el cuerpo y el territorio, el cuerpo de las mujeres y el territorio, se ha estudiado de muchas maneras y sigue siendo importante, y el ataque justamente hacia las mujeres, por ejemplo en los casos de violencia política, también tiene que ver con cómo se ataca al territorio, se demuestra control por parte de los actores armados. Entonces sí, definitivamente, si revisamos nuestra historia, el conflicto armado ha afectado de manera diferenciada a los campos colombianos frente a lo que se vive en las ciudades, y este tipo de afectaciones han llevado a una profundización de la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Entonces, esta conmemoración es un llamado a nosotros como sociedad, a nosotros y a nosotras, para que seamos en una primera medida conscientes, reconozcamos esas dificultades, pero también reconozcamos el valor, ¿no? El valor en las organizaciones de mujeres que se han formado y que defienden su territorio, defienden la vida, defienden la naturaleza, no por una relación típicamente femenina, como que entonces las mujeres estamos más conectadas con la tierra, sino más bien con una consideración de que como somos las mujeres quienes vivimos esos conflictos en nuestro cuerpo como territorio, pues en el caso de las mujeres rurales tiene mucho que ver con esa defensa, ¿no? Defender su cuerpo y defender la vida, es defender la tierra no solamente suya, sino también de sus comunidades. Hombres y mujeres en el campo están viviendo
viendo estas consecuencias de un recrudecimiento de la violencia que se ha documentado. El asesinato, por ejemplo, de líderes y lideresas sociales no ha parado desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Y bueno, digamos que estas y muchas otras problemáticas deberían ser el foco central de esta conmemoración. Hola, soy Paula Forigua, soy economista, feminista, y creo que es importante un día como el 15 de octubre, que es el Día Internacional de la Mujer Rural, porque es importante entender que estas mujeres son creadoras de desarrollo, que estas mujeres son las responsables de nuestra seguridad alimentaria y las creadoras de nuestra seguridad alimentaria, y que trabajan día a día por la erradicación del hambre y día a día por la erradicación de la pobreza en el mundo, en este país, y no lo saben, y todo el tiempo están haciendo esto, trabajando en el campo por cada persona que está en la ciudad. Las mujeres rurales son el sostenimiento étnico y cultural del campo, y de ahí la importancia de ellas, porque en su cuerpo no solamente recae la responsabilidad de su casa, de su familia, sino que recae la responsabilidad del mantenimiento de toda una nación. Y desde ahí las mujeres que tienen unos conocimientos impresionantes, que son sabedoras, mantienen una resistencia frente al cambio climático, frente a todo, le hacen un quite a todo lo que ocurre con el medio ambiente y que está empezando a afectar nuestras cosechas. ¿Por qué? Porque con sus conocimientos y con la innovación, porque estas mujeres son supremamente creativas y hacen lo que sea por llevar un plato de comida, no solamente a su familia, sino, como lo dije antes, a toda una nación. Entran con nuevas tecnologías, con innovación, con la recolección de conocimientos de muchas otras mujeres que también se unen en este proceso. Y es muy difícil, es muy difícil en un campo como el colombiano, que todavía sigue siendo machista y donde la participación de las mujeres se ve minorizado. Sin embargo, las mujeres llevan una lucha infinita, no solamente con este campo machista, sino con este estado patriarcal que tampoco colabora mucho con el pensamiento y con la idea de desarrollar a nuestras mujeres y a las niñas que se siguen pensando en el campo y que siguen luchando en él.